Bueno, como bien les anticipaba, hoy vamos a hablar también de un tema que es bastante frecuente en la consulta ginecológica y es el sangrado anormal. Cuando esto sea o cuando esto ocurra, aunque sea lo que a veces las mujeres les llaman un manchado, hay que encender las luces de alerta porque algo podría estar indicando que no necesariamente sea bueno. Así que le dijimos al doctor ginecólogo Walvin Sánchez que nos ayudara con este tema a ampliar. Recuerde que si usted tiene una consulta puede realizarla al Facebook de Buen Día, Thais va a estar lista, y también al WhatsApp para que usted nos envíe su video 6087-7777. Y aquí está con nosotros el doctor Walvin. Bienvenido, doctor, qué gusto. Muchas gracias, un placer acompañarle, Omar, en la casa de Buen Día, es un gusto. Igual para nosotros. Doctor, quisiera que comenzáramos hablando un poco de la definición del sangrado uterino que es normal. Correcto. ¿Cómo podríamos plantearlo? Básicamente la intención es explicar qué es normal para saber qué es lo que no es normal. Básicamente la menstruación o el sangrado menstrual es un sangrado que ocurre, inicia el primer día de la menstruación, termina básicamente alrededor del 7º día. Es un sangrado que viene cíclico cada 28 días usualmente y que eventualmente podría tener una variación pequeña de más o menos 7 días, o sea, podría ser 21 o 35 días. Pero también podríamos encontrar en una menstruación normal un sangrado que sea alrededor de unos 80 centímetros cúbicos, unos 80 mililitros. Y también podríamos encontrar nosotros que estos, básicamente la señora no va a saber cuántos son 80 mililitros, pero sí podría saber que son más o menos alrededor de 4 toallas sanitarias húmedas durante el día. Eso es un sangrado uterino normal. Normal. Usualmente es una sangre que no coagula, una sangre que tiene un olor a sangre, no es un olor que tiene fetidez. Es una sangre que usualmente, eventualmente no tiene ningún otro componente, casi nunca tiene coágulos, porque la sangre no coagula. Eventualmente, repito, dura entre 2 y 7 días, normalmente 4 o 5 días. ¿Ya esto es considerado un periodo menstrual normal? Está dentro de los parámetros. Correcto, sí. Entonces 28 días, pero más o menos 7, puede ser 35, puede ser 21. Una cantidad de 80 mililitros, o sea, 4 cótex o 4 toallas sanitarias húmedas durante la menstruación o durante el día. Y también, eventualmente, podríamos encontrar una sangre que no coagula, que no tiene mal olor o olor a sangre normal, y que esto ocurre cíclicamente. Justo ahí es donde me llama la atención en esa palabra que usted menciona sobre coágulos, doctor. Y también acerca de que no tiene fetidez, lo mencionó usted en la descripción del sangrado normal. Cuando hay coágulos, primero, ¿dónde se aprecian y qué podría indicar esto? Coágulos básicamente hay dos formas, o lo podemos entender que la señora cuando se acuesta en la noche, eventualmente tiene la menstruación, podría tener algún poquito de acúmulo de sangre o coagular un poquito de sangre dentro de la vagina. Cuando se pone de pie podría salir un poquito. Son coágulos que relativamente son normales. Pero los coágulos grandes, los coágulos con dolor, los coágulos que son eventualmente gruesos, que a la hora de bajar por el cuello uterino son dolorosos, esos coágulos no son normales. Quiere decir que en la cavidad uterina existe alguna enfermedad, alguna patología, alguna consecuencia del por cual esto está ocurriendo. Los coágulos no son normales cuando salen abruptos, cuando son grandes y cuando duelen, cuando hay el paso a través del cuello uterino son dolorosos. Cuando el sangrado es fuera de este periodo que usted mencionaba, doctor, ya sea antes o después de la menstruación, ya la mujer dejó el sangrado y ocurre esto. Correcto. Antes o después, ¿qué podría estar indicando? Ok, cuando hay un sangrado que no coincide, que sean más de 20, vamos a ver, que sean más de 7 días, que es una cantidad mayor a 80 mililitros, que eventualmente no es cíclico, que es una menstruación muy profusa, ya le llamamos un sangrado uterino anormal. Anormal o no normal, ¿verdad? Se define el sangrado uterino anormal como un sangrado que no coincide con esto que acabamos de hablar nosotros en este momento. Ok, ¿cuáles podrían ser las causas? Que ese es el tema que nos trae. Hay muchas, Omar. Las causas usualmente, cuando las causas del sangrado uterino normal vienen, son muchísimas. Nosotros eventualmente las dividimos por una memotecnia, las causas, en PALM y en COIN. Creo que hay una diapositiva para entender qué es PALM y COIN. PALM significa que dentro de la cavidad uterina pueden haber lo que llamamos pólipos endometriales, ¿verdad? Los pólipos endometriales. Entonces pueden haber una causa grande de diferentes oportunidades del por qué los sangrados uterinos son anormales. Aquí lo tenemos. PALM quiere decir la P de pólipo. El pólipo es una sustancia, es una masa pequeñita, a veces blanda, a veces un poco más sólida, que lo que genera está hecha del estroma del endometrio, está hecha en muchas ocasiones tiene vasos sanguíneos y tienen glándulas endocervicales. Ese pólipo
Uno de cada 10, Omar, podría ser un pólipo maligno, que es muy importante tenerlo como una causa frecuente. Eventualmente también encontramos la A, que es adenomiosis, y la adenomiosis es algunas glándulas del tejido o de la parte del endometrio que se escama todos los meses, se meten dentro del músculo. Ese músculo lo que va a generar es que entonces ya no va a tener una contractibilidad fuerte de las fibras musculares y va a dejar que sangre más la señora. Poco frecuente, pero bueno, entendemos que es una de las causas más frecuentes de histerectomía. La L quiere decir leiomioma, que también es sinónimo fibroma o mioma. Mioma, fibroma, leiomioma son sinónimos. Recordemos que el útero tiene 3 capitas muy importantes. La que está dentro, la que revierte el útero por dentro, la cavidad uterina, esa capa le llamamos endometrio, que es como una alfombrita, que es como una alfombra que se descama todos los meses cuando viene la menstruación. La capa media se llama muscular o el miometrio, y la capa externa se llama la capa serosa. Cuando los fibromas están con proyección submucosa, o sea, dentro de la cavidad uterina, eso hace que el útero lo tome con un cuerpo extraño y tienda a expulsarlo, y eso genera dolor y genera sangrado. Cuando está en la capa media, que se llama intramural, dentro del músculo, esos fibromas o leiomiomas son eventualmente con un crecimiento más lento, un poco más lento, y esto genera eventualmente poco dolor y poco sangrado. Y cuando están en la parte externa, por debajo de la parte subserosa, debajo de la serosa, genera que crezca muy rápido y genera pocos sangrados. Sí. Pero también encontramos que adicional la M quiere decir malignidad. La malignidad, encontramos muchas veces los sangrados uterinos de las señoras cuando llegan a la consulta, les dieron pastillas de planificar en la consulta, fueron a otro lugar, les dieron más. Y resulta que esta señora lo que tiene precisamente es malignidad. Malignidad no solamente del miometrio, de la cavidad uterina, sino malignidad del cuello uterino, malignidad del ovario o cáncer de trompa. Entonces encontramos que la malignidad no se cura con pastillas de planificar, no se cura con nada de eso hasta que no hagamos nosotros un diagnóstico. Por otro lado está el COIN, que básicamente es las coagulopatías, que es la C, coagulopatías. Entonces encontramos, por ejemplo, que la niña cuando le viene la primera menstruación sangra y sigue sangrando y llegan a la consulta anémicas porque entonces tienen un sangrado uterino que no hubo forma de controlar. A esta coagulación básicamente el 80% de esas pacientes son portadoras de una enfermedad que se llama von Willebrand. Básicamente lo que quiere decir es que cuando averiguamos o cuando identificamos a la mamá o a la persona que lleva a la niña a la consulta, les preguntamos en el examen físico y en la historia clínica si cuando se cepilla los dientes sangra mucho, si cuando se corta, por ejemplo, el sangrado cuesta que pare, si tiene epistaxis, sangrados nasales, o si tiene moretes en la piel. Todo esto lo que nos va a decir es que si esta niña tiene una coagulopatía, una enfermedad, entonces hay que corregir, es una deficiencia del factor 8 de la coagulación, corregimos el factor 8 y se corrigen los sangrados. La letra O son trastornos de ovulación, que aquí podríamos hablar un montón. Los trastornos de ovulación son ciclos anovulatorios. Esos ciclos anovulatorios lo que generan es que las pacientes no produzcan el óvulo, no salga el óvulo necesario al día 14 para que tengan un ciclo regular, alteración hormonal. Aquí dentro de este grupo podemos meter las pacientes que tienen problemas de producción de la tiroides, problemas que tienen a veces alteraciones en la ovulación, como el ovario poliquístico, que es frecuentemente encontrado. No les viene la menstruación por varios meses y de pronto cuando les viene un montón de menstruación. Niñas a veces que ya empiezan a aumentar de peso, más que todo alrededor de la cintura, alrededor de las piernas, y estas niñas van generando con el tiempo una resistencia a la insulina. Si las dejamos un poco más de tiempo y no les damos tratamiento, se vuelven diabéticas, se vuelven hipertensas. Dentro del endometrio encontramos también algunos factores exógenos, como estrógenos, que cuando la señora va a la consulta muchas veces le prescriben estrógenos para la terapia de reemplazo hormonal y no le prescriben progesterona, entonces el endometrio se engrosa. Eso le llamamos hiperplasia endometrial, que también tiene mucho que ver la iatrogenia. Iatrogenia en términos médicos quiere decir que algo hicimos nosotros que estamos causando algún daño. Iatrogenia puede ser cuando colocamos un dispositivo intrauterino que esté generando una alteración a nivel del endometrio puramente. Iatrogenia son algunos medicamentos anticonvulsivantes, por ejemplo, algunos antidepresivos, algunas cosas externas que hacemos nosotros para que tengan sangrados uterinos anormales. Y dentro de los no clasificables podemos incluir ahí, por ejemplo, algunas hepatitis, la diabetes, la obesidad, muchas enfermedades de trastornos de algunas glándulas importantes en el organismo, para que entonces ellos podrían tener un sangrado uterino anormal. Bueno, esta explicación fue amplísima, doctor, pero sumamente necesaria para ya entender uno que todavía muchas de estas se ramifican y traen otras causas, ¿verdad? Correcto. Sí, señor. También creo que es muy importante
en casa para que las personas que nos están viendo puedan aprender y tener como sospecha en qué edad o a qué edad es más esperable este tipo de sangrado anormal? Eso es muy importante, Omar. Vieras qué tan importante es, porque resulta que al inicio de la vida reproductiva y al final de la vida reproductiva es cuando más encontramos este tipo de sangrados. ¿Por qué al inicio? Porque una niña, cuando empieza su primera menstruación, en Costa Rica pueden andar entre 10 años, 12 años, 13 años, a veces un poquito antes, 9 años, le viene su primera menstruación. Entonces hay una inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario. Más claramente es el sistema que produce, vamos a ver, las hormonas más importantes, que se llaman la hormona luteinizante y folículo estimulante, las produce la glándula hipófisis. Cuando apenas están madurando, entonces no tienen todavía la forma o no tienen el eje suficiente para estar maduro. Entonces, el primer año de las niñas muchas veces y muy frecuentemente encontramos que tienen eventualmente un sangrado uterino anormal. La regla le viene, se le fue 3 meses, volvió otra vez con un montón de menstruación, hasta un año. Posteriormente a un año, usualmente ya tienen una regla bien preestablecida y de ahí en adelante van a continuar con ciclos regulares en forma normal. Y al final de la vida reproductiva es cuando ya empiezan los ovarios a tener falla ovárica. El ovario es muy importante, es muy importante para tener una una producción normal de hormona para que entonces hagan el ciclo completo y entonces cuando un ovario funciona mejor que el otro, la reserva de uno puede ir perdiéndose antes que el otro y de pronto cuando esa reserva se va perdiendo, hay a veces menstruan un mes sí, un mes no, 2 meses no menstruan y entonces ya cuando llegan a esta etapa, entonces ya hacemos un diagnóstico adicional de que el sangrado uterino anormal en estas pacientes se acompaña de algunos cambios ya perimenopáusicos. Sí, cuando el sangrado ya se fue del todo, doctor, y una mujer entró en su fase de menopausia, y han pasado 2, 3 años sin tener sangrado, pero ocurre de un momento a otro. Eso nos llama la atención poderosamente y a cualquier ginecólogo que llegue a la consulta de una señora postmenopáusica, se llama un sangrado postmenopáusico, siempre nos enciende la chispa, nos enciende la luz, algo pasa. Y usualmente siempre las exploramos, eventualmente las exploramos bien porque entonces la posibilidad de malignidad es muy alta con respecto a las señoras de menor edad o que todavía están menstruando. Malignidad de todo tipo, no solamente de cuello, sino también del endometrio y también de ovarios. Ahora que arrancábamos la entrevista, incluso decía yo, doctor, que muchas mujeres se refieren de un manchado. Sí, correcto. Cuando es este manchado que tal vez no es tanta la cantidad de sangre, también aquí debería existir cierta luz de alerta. Por supuesto, el manchado no es normal, se considera un sangrado uterino anormal. E inclusive ve que, por ejemplo, cuando se implanta el embrión, cuando hay un embarazo, puede haber un manchadito. Se llama el manchado preimplantación o posimplantación, eventualmente cuando hay un embarazo. El manchado puede tener muchísimas causas, desde una cervicitis, una infección del cuello uterino, hasta una infección dentro del útero que se llama una miometritis, hasta una gama grande de diferentes cosas. Inclusive todo lo que vimos ahorita con Palm y Cohen podrían ser causa de un manchadito. O sea, el manchado es la primera señal de alerta de que algo no está bien. Doctor, hay en Costa Rica la cantidad de mujeres que han sido o que han cortado sus trompas para evitar ya la concepción. En algún momento ustedes, los especialistas, hablan de embarazos ectópicos. Correcto. ¿Esto podría generar también que la mujer tenga sangrados y que comience a sospechar de este lado? Hay un 20% de las señoras que cuando le hacemos una salpingectomía, que es el corte de tubos, es muy importante decirles que nosotros en Costa Rica, la escuela de medicina que nos prepara, siempre nosotros agarramos la trompa, la cortamos, la ligamos cuando es cirugía abierta, cuando no es laparoscopía, cuando es cirugía abierta, la agarramos, la ligamos para que no sangre y le cortamos un pedazo. Esa se llama la técnica de Pomeroy, habrá otra técnica de Parkland, o hay diferentes técnicas, pero nosotros siempre las ligamos y las cortamos. Si por alguna razón hay una arteria pequeñita que va de la arteria uterina que le da una rama al ovario, si por alguna razón cortamos esa arteria que le da sangre al ovario, el ovario está acostumbrado a recibir, por decirle algo, dos arterias importantes que le llevan sangre, y al cortar esa arteria le va a llegar menos sangre. Al llegar menos sangre va a producir menos hormonas, y al producir menos hormonas va a tener un sangrado uterino anormal, va a tener un trastorno hormonal. ¿Por qué? Porque entonces a esta señora que le cortaron los tubos va a tener es decir, el ovario va a producir menos hormonas, el producir menos hormonas altera el ciclo normal de una señora. 20 de cada 100, 20%, 20 de cada 100 podrían tener trastornos de este tipo. El ectópico resulta que por alguna razón una trompa de esas se permeabilizó
se fecundó un óvulo, y entonces ya perdió la trompa, que es la parte normal de captar la fimbria, capta el huevo, capta el embarazo, lo lleva a través de la fimbria a implantarse dentro del útero, dentro del endometrio, que es la capita que nosotros tenemos, esta capita del endometrio que se descama todos los meses. No lo hace en esa forma, sino que de pronto se queda pegado en algún lugar donde la trompa está obstruida, parcial o parcialmente, o eventualmente perdió la capacidad y ahí se implantó el embrión y ahí no puede crecer. Se llama un embarazo ectópico. Que también podría generar sangrado. Por supuesto, pero sangrado interno, más que todo interno. Pero también externo en algunas veces cuando el embarazo está creciendo normal, vamos a ver, está creciendo y está grandecito dentro de la trompa, el endometrio se engrosó para esperar el embarazo, no llegó. Entonces, cuando se rompe el embarazo puede sangrar internamente, que no se ve externamente, pero en algunos casos puede haber sangrado externo también. 8:28 de la mañana. Recuerde que si usted apenas nos está sintonizando, el ginecólogo Walvin Sánchez nos está hablando de las causas principales de sangrado vaginal anormal. Y bueno, dentro de todo lo que nos estaba mencionando el doctor, ha hablado sobre fibromas, pólipos endometriales, embarazos, abortos. Bueno, las causas han sido realmente extensas de todo lo que puede generar un sangrado vaginal anormal. Si usted tiene una consulta que realizarnos, este es el momento, el Facebook o la línea de WhatsApp 6087-7777. Ya tengo acá consultas, doctor, pero antes quisiera abordar una última causa y es lo que tiene que ver con una infección en el útero. Correcto. Ok, ¿cuándo ya hablamos de que el útero podría infeccionarse y generar sangrado? Hay una bacteria que es muy frecuentemente encontrada en Costa Rica, pero pocas veces diagnosticada, que se llama clamidia. La clamidia es una enfermedad que se pasa de una persona a otra, una enfermedad de transmisión sexual. Y la clamidia usualmente parasita el cuello uterino. Entonces, a la hora en que nosotros vemos a estas pacientes, vemos el cuello uterino, lo vemos eventualmente erosionado, lo vemos un poco gruesito, lo vemos, inclusive cuando uno lo ve, y se llama le llamamos como una jalea de fresa. Es un cuello rojo con facilidad de sangrado y con un flujo amarillo persistente. Estas bacterias muchas veces penetran el cuello y llegan hasta la cavidad uterina, que la cavidad uterina es estéril. Usualmente ahí no hay bacterias. Entonces parasita, se mete dentro del endometrio y genera una infección. Llamamos una endometritis. Algunas veces siguen hacia arriba y llamamos una salpingitis. Infecciones que llegan hasta las trompas uterinas, ¿verdad? Que a veces generan pus y generan dolor, generan un abdomen agudo, generan una emergencia. Porque entonces las trompas llenas de pus, cuando se rompe el pus, al llegar a la cavidad abdominal, es como muy parecido a cuando se perfora una apendicitis. Entonces es una emergencia ginecológica cuando tenemos ese tipo de bacterias, que genera infecciones, no solamente porque clamidia, hay algunas enfermedades de transmisión sexual como las gonorreas o cosas de estas que pudieran también generar alteraciones a nivel de la cavidad uterina y a través de las trompas, y llamamos nosotros a esto una infección endouterina. Hablaba usted, doctor, que estos sangrados pueden presentarse al inicio de la vida, en la niñez, o también ya cuando se ha avanzado en los años. Pero cuando una mujer está en esta etapa reproductiva, si hay un sangrado normal, ¿esto podría tener implicaciones en su fertilidad? Por supuesto, Omar. Recordemos que si vemos, por ejemplo, la cavidad uterina, donde hay un fibroma submucoso dentro de la cavidad uterina, un pólipo grande, esto obviamente a la hora de que el espermatozoide quiera penetrar la cavidad uterina y a la hora de que el espermatozoide tiene que llegar a los conductos que se llaman, esos conductos se llaman las trompas uterinas, la parte interna, ¿verdad? De las trompas, posiblemente le vaya a ser difícil de que penetre. Y si por alguna razón logra la fecundación, implantarse para este embrión es difícil y la implantación va a ser difícil. O sea, altera mucho la fertilidad de estas pacientes. Gracias a todas las mujeres que nos están consultando. Hay muchas ya, doctor, y si usted, amigo, caballero, tiene una consulta que realizar también de su pareja, de un familiar que usted sabe que ha estado presentando estos síntomas, por favor, háganos llegar también la consulta. Iris Jiménez le pregunta, doctor Walvin, ¿qué tan normal es que los pólipos que se alojan fuera del útero después de retirados vuelvan a salir? Porque ya me los han retirado 2 veces. ¿Y qué tan usual podría ser que esto genere sangrado? Es una pregunta interesante. A veces se los retiramos 3 o 4 veces los pólipos, dependiendo de la edad de la señora. Estos pólipos usualmente van a ser repetitivos, ¿verdad? Depende cómo los hayan quitado. La mejor forma de quitarlos es por histeroscopía, o sea, con visión, ahí viéndolas, quitándolos desde la raíz. Pero si son productoras de pólipos, posiblemente vaya a seguir produciendo pólipos. Pero también es causa muy frecuente de sangrados uterinos anormales. Empiezan con manchado, es interesante.
Empieza con un manchadito antes de que venga la menstruación, viene la menstruación un poco más profusa y después de que pase la menstruación quedan manchando o quedan con un sangradito por algunos días. Eso es típico de un pólipo endometrial. ¿Son peligrosos? Cancerosos 1 de cada 10. 1 de cada 10 es canceroso, por eso es importante estarlos retirando. Francini Flores dice que a los 40 comenzó con un sangrado permanente y abundante, ahora ya tiene 48, toma Cerazet por ovario poliquístico y resistencia a la insulina. ¿Cuándo podrá dejar de tomar la Cerazet? Pregunta ella, ¿y cuándo se acabará el sangrado permanente? Ok, el sangrado permanente se le va a terminar hasta que llegue la menopausia pura. Eso puede ser, en Costa Rica andan entre 47 y 50 años, ¿verdad? En tanto y cuanto tome Cerazet, el sangrado va a continuar posiblemente. A esta señora hay que evaluarla, doña Francina hay que evaluarla, hay que hacer el ultrasonido vaginal, hay que ver los niveles hormonales que tiene, en qué momento se puede retirar Cerazet y en qué momento podría no pensar si esta señora podría o no tener eventualmente ya menopausia. Este medicamento que usted está mencionando es un anticonceptivo. Es un anticonceptivo exclusivo para las señoras que dan de mamar, porque tiene solamente progesterona, no es combinado. Entonces me llevo a preguntarle, ¿qué papel juega un método anticonceptivo, doctor, en un sangrado anormal? Ok, es muy importante la pregunta, porque entonces resulta que la mayoría de las personas que llegan a la consulta, muchas veces le prescriben unas pastillas de planificar. Pero bueno, aquí es muy importante, Omar, preguntarse qué está pasando con esta señora. Hay un pólipo, hay una hiperplasia, hay un quiste de ovario. Es decir, ¿qué tiene esta señora y cómo podemos nosotros, con esta señora precisamente, cómo podemos llegar para que ella tenga una remisión del problema? Las pastillas de planificar son válidas. El tratamiento con gestágenos orales combinados es muy válido, es muy usado. Pero bueno, también es importante saber cuál es la causa para saber cuál es el tratamiento idóneo en este caso. Que ya ahorita me va a hablar usted un poquito del abordaje, del tratamiento. Helen López dice, tengo 22 días de estar con un sangrado, yo planifico, doctor, con pastillas, pero aunque esté tomando las pastillas, no se me quita el sangrado. ¿Cuál podría ser la razón? Una de las razones más importantes es saber qué tipo de pastillas toma, porque pastillas hay muchísimas. En el mercado hay muchísimos tipos de diferentes pastillas con diferentes combinaciones. Etinilestradiol con levonorgestrel, con desogestel, con dianogest, con una gama grande, ciproterona, clormadinona, drosperinona, es decir, cuál es la combinación. Entonces es muy importante saber qué masa corporal tiene, cómo están los ovarios, qué edad tiene. Es una señora gordita, porque de estas combinaciones hay muchas oportunidades. Las pastillas no solo sirven para planificar, hay algunas que tienen hasta 10 funciones diferentes. Planificar es una. Pero bueno, si tiene ciproterona, tiene ovario poliquístico, le va a ayudar un montón. Si tiene grasita en la cara, si es la cara muy grasosa, si tiene espinillas, podemos generar alguna con drosperinona. Básicamente es muy importante evaluar a la paciente y saber cuál es el tipo combinado de pastillas que puede mejorar. Es decir, no es ir a la farmacia de forma antojadiza y den un método anticonceptivo. No. Quien debe recomendarlo es el especialista. Básicamente sí, pero bueno, es muy importante. Tal vez un médico general que tenga la perspicacia y que tenga básicamente la intención de ver qué ocupamos con esta paciente. O por lo menos un ultrasonido vaginal, porque no es lo mismo una paciente que tenga ciclos anovulatorios, que no esté ovulando bien, a una señora que tiene un ciclo regular, que tiene lo único que desea es planificar, es decir, buscar las alternativas de estas 9 causas diferentes o 9 opciones diferentes de tratamiento en las pastillas de planificar en pacientes que tienen una oportunidad de poderse verse beneficiadas con efectos secundarios del medicamento. Lince Queira le pregunta, doctor, ¿por qué después de ponerme la T de cobre baja mucho más fuerte el periodo menstrual? Ya tengo 2 años de que me la pusieron y esta situación continúa. Correcto, eso es una pregunta importante. La T de cobre es inerte, es cobre que tiene 100 miligramos de cobre y tiene plástico. Eso es básicamente introducir un dispositivo que ya viene preparado para meterlo dentro de la cavidad uterina, queda dentro de la cavidad uterina, la parte de T que hace puramente se sostiene para que no se caiga. Es importante 2 cosas en ella. Importante saber que esté bien colocada la número 1 y la otra cosa importante es saber que la T lo que va a hacer es una obstrucción parcial de la salida de la sangre. O sea que si la menstruación usualmente duraba 7 días, puede ser que ahorita dura 1 más. Si duraba 5, puede ser que dure 6. Sí, porque entonces la salida de la sangre va a tener una obstrucción parcial y esto va a generar de que esta señora vaya a tener un poquito más de sangrado, o por lo menos prolongar un poquito, pero si el sangrado es mucho, es agresivo, es masivo, o si es una regla muy copiosa, muy profusa, hay que verificar que esté bien colocada. Sin embargo, está considerado dentro del sangrado uterino normal, porque ella habla de que el periodo ahora es más abundante. Correcto, más abundante, sí. Pero bueno, la abundancia es importante también, Omar. Si es una señora que sangra y no son 4 cótex por 4 toallas sanitarias diarias, ya son 8 sanitarias diarias, ya tiene adicional a esto, tiene esta señora un problema con que se le pase en la noche la menstruación, a pesar de usar
un cótex nocturno. Es decir, la cantidad es importante también porque consideramos anormal una regla muy copiosa. ¿Cuál sería la relación que hay entre este tipo de sangrado tan abundante con anemia, doctor? Por ejemplo? Es muy importante y muy frecuente. Vieras que es muy frecuente encontrar, y esa es una de las causas que nosotros siempre buscamos. Esta señora tiene anemia, ¿sí? ¿Y por qué tiene anemia? La anemia resulta que es que ella sangra mucho. Y puede ser que tenga un ciclo regular de 7 días, pero entonces la regla tan copiosa le genera a ella una anemia. O eventualmente pasa manchando y pasa sangrando todo el mes y genera anemia. La anemia es un sinónimo de que algo está mal y hay que ir a buscar cuál es la causa, que es lo más importante en este caso. Tenemos una televidente, tiene 50 años, doctor, nos está haciendo una consulta en video y la vamos a atender. Muy buenos días, ¿en qué podemos servirle? Buenas, tengo 50 años, quiero hacer una consulta. Tomé medroxyprogesterona por más de 4 años. La menstruación se me canceló por completo. Ya tengo casi 2 años y medio. Tuve una displasia leve que gracias a Dios sola se me quitó. Sin embargo, me dicen que al tomar la progesterona, la medroxyprogesterona por tantísimo tiempo, no fue lo mejor porque eso me hizo una catarata en el ojo izquierdo del cual no veo y también me provocó puedo decir hipotiroidismo. Muchas gracias si me pudiera quitar la duda. Muchas gracias. Sí, señora, a usted las gracias. Recuerden nada más bajarle un poquito el volumen al tele porque a veces se vuelve un poco complejo escucharla. Pero sí entiendo que ella tiene 50 años y tiene 2 años y medio sin el periodo, doctor. Correcto, sí. Ella está en menopausia y está en la etapa menopáusica. Básicamente, repito, en Costa Rica andan entre 47 y 50. Entiendo que usó progesterona por tiempos prolongados. Tienen sus efectos secundarios como cualquier medicamento, pero bueno, en este caso, y ella pues habla de que eventualmente que tuvo una catarata también por el uso de la progesterona. En estos casos es muy importante evaluar a esta señora y evaluarla significa qué vamos a hacer con ella, ¿verdad? Es importante muchas veces, Omar, que tal vez es un tema diferente, pero que quizá es muy rico para poder hablar, es cómo podemos aportarle a esta señora un poco de estrógenos, ¿ves? ¿Cómo podemos hacerlo? Si es una señora que tiene una mamografía normal con un perfil hormonal deficitario en cuanto a progesterona y estrógenos, si tiene adicional a esto vamos a ver, si tiene una mamografía y una densitometría que están dentro de lo normal, podríamos nosotros pensar en darle algún tipo de reemplazo hormonal y mejoraría muchísimo. Recordemos que el ovario produce una cantidad de hormona más o menos suficiente a lo que podría aportarle una pastilla, lo que podría aportarle un parche, lo que podría aportarle eventualmente un gel. Entonces, si nosotros le damos terapia de reemplazo hormonal a una paciente como ella, posiblemente vamos a tener muchísima oportunidad de que esta señora vaya a tener una mejor calidad de vida. Carol Castillo, otra televidente, doctor, dice que tiene 39 años, que ella está presentando sangrados al momento de la relación sexual, que a veces es abundante. Se ha hecho los papanicolaos normales, siempre al igual que los monocapas, no tiene malformaciones uterinas, pero por supuesto que le preocupa esta situación que ocurre al momento de la relación sexual. El sangrado poscoital tiene 2 causas muy frecuentes, muy frecuentes. Y las más frecuentes son infecciones en el cuello uterino. Aunque tenga un papanicolao normal. Recordemos que el papanicolao, aún siendo monocapa o cualquiera que sea, lo que buscamos siempre en el papanicolao nosotros es encontrar células precancerosas o lesiones precancerosas del útero. Entonces resulta que si de pronto ella tiene sangrados poscoitales, significa o que hay infección o que podría haber alguna enfermedad premaligna del cuello. Si tiene papanicolaos normales, significa que la enfermedad premaligna la descartamos. Pero bueno, entonces hay que ver si no será algún problema puramente del cuello, del cuellito uterino, ¿verdad? Que es lo que genera a veces el golpeteo con el pene en el momento de las relaciones sexuales. Eso podría generar sangradito. Hay que revisarla, hay que ver si ocupa Tampoco es normal, doctor. No es normal. A ver si ocupa alguna veces inclusive quemar esa zona, ese tejido con algún dispositivo, ya sea una criocirugía, ya sea un láser del cuello uterino, es decir, hay muchas formas de poder ayudarle a esta señora para que evite el sangrado poscoital que no es normal. Pone acá una televidente. Mi tía tiene 60 años, tuvo sangrado desde los 9, no deja de menstruar aún. Tiene pólipos que volvieron a salir y ya habían sido operados. ¿Será este el motivo o puede existir otra razón porque ya tiene 60? Ok, es totalmente anormal que una señora a los 60 años tenga menstruación. Eso es totalmente anormal. Eso no puede ocurrir. Lo que tiene es un sangrado uterino normal, posiblemente secundario a pólipos, y en esta señora, precisamente esta señora, es imprescindible hacer una biopsia de esos pólipos, revisar esos pólipos, porque no es normal que una señora a los 60 años esté sangrando por la vagina. No es normal. Doctor,
explicándonos usted tantas causas, he de pensar yo que entonces el tratamiento tiene que ser muy específico. Correcto. ¿Cómo realizan ustedes un diagnóstico en este caso? Esta es una pregunta que a mí me gusta mucho, porque vieras que cuando nosotros llegamos y abordamos una paciente, cuando vemos que esta señora que llega a la consulta ha reconsultado, ha ido varias veces, yo me imagino ver una habitación con una puerta, donde uno abre la puerta y se fija en la habitación y ve adentro de la habitación qué hay. Entonces puede ser que vea una alfombra, porque está totalmente tapizado la cavidad uterina, la habitación, ¿verdad? Está como todo está tapizado. Dentro de esa cavidad uterina, cuando yo abro la puerta, puedo ver un pólipo, puedo ver un fibroma, puedo ver malignidad, puedo ver que el endometrio, que la capita, que la alfombra está totalmente caída, no hay alfombra, o puedo ver una alfombra muy gruesa. ¿Qué hay dentro de esa cavidad uterina? Y dependiendo de eso, ya nosotros podemos saber qué es lo que podríamos hacer. No todos estos padecimientos van a mejorar con pastillas de planificar, con estrógenos, con progesterona o con cirugía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero es identificar qué es lo que tiene la señora. Porque si sabemos la causa, el tratamiento es muy fácil. O tal vez no es muy fácil, pero es mucho más sencillo. Es saber qué es lo que pasa. Si hay un endometrio muy grueso, le damos progesterona para que se haga más delgadito y después poder ver qué es lo que hay adentro de la cavidad uterina. Eso lo hacemos nosotros con alguna frecuencia y hay diferentes formas de poder hacer el diagnóstico. Pero bueno, siempre es importante, Omar, identificar cuál es la causa, qué es lo que está pasando con esta señora. Un virus del papiloma adquirido, doctor, ¿por cuánto tiempo ya podría generar un sangrado normal uterino? ¿Y cuándo podría convertirse en malignidad? Hay que hablar de esto. Sí, el virus de papiloma, Omar, usualmente parasita, recordemos que se impregna o se implanta básicamente en el cuello uterino. El cuello uterino tiene dos capitas muy importantes, que es la capa interna, que es la que produce moco, y la capa externa, que es la que produce el tapiz de la vagina y el cuello. Se llama la zona de transformación. En ese lugar donde convergen los dos epitelios, se mete el virus. El virus se mete ahí y usualmente el organismo no lo capta, porque entonces es un lugar donde no tiene, en algunos casos sí, cuando ya son muchos, pero al principio no lo capta y empieza a crecer. Le llamamos una displasia leve. Las displasias leves usualmente son asintomáticas, no generan dolor, no generan sangrado, no generan daño. A veces el organismo, como le repito, podría entender que hay inmunidad contra ese virus. Muchas veces cuando el organismo lo capta, el 50% de esas displasias desaparecen solas. No van a necesitar tratamiento. Pero también pueden progresar a moderado, severo cáncer. Todos los cánceres de cuello uterino, absolutamente todos, se inician con una displasia leve. Leve, moderado, severo, cáncer. ¿En qué momento produce ya sangrado, doctor? El sangrado puede producir cuando sea una displasia moderada, una displasia severa, que ya hay una ulceración, que ya hay una herida, que ya hay una erosión del cuello. Entonces podrían producir los sangrados postcoitales. Eso es causa frecuente de sangrado postcoital. El virus como tal, si no tiene una lesión mayor, si no es una lesión más agresiva, no genera sangrado. Y parasita, recordemos, prácticamente siempre parasita o se impregna en el cuello uterino. ¿Cuál es la recomendación acá, doctor? En vista de que no hay síntomas, no arroja mayores señales, pero hay una mujer que sospecha que su pareja la contagió de esto. Correcto. Entonces la recomendación siempre, Omar, es la consulta y siempre es hacer un papanicolau bien tomado y bien hecho. Y vamos a ver, bien tomado, quiere decir que la muestra donde se toma el papanicolau sea bien hecha. Es importante saber que la persona que va a leer el papanicolau es una persona de experiencia, que tenga experiencia, el patólogo o el cytotecnólogo que lo va a leer. Y adicional a eso es cómo vamos a tratar a esta paciente. Entonces, igual, si la señora sospecha que su marido la contagió, es importantísimo, por lo menos una vez al año, aunque salgan negativos, estar haciendo los papanicolaos. ¿Un papanicolau convencional daría algún resultado? Daría algún resultado, pero bueno, hemos visto muchos falsos negativos y falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que la señora tiene una lesión, pero el papanicolau no la reporta. Eso se llama un falso negativo. Pero también hay falsos positivos. Dice el papanicolau, aquí esta señora tiene una lesión precancerosa y resulta que de pronto la señora no tiene nada. Pues. Nosotros cuando ya el papanicolau sale alterado hacemos colposcopía, hacemos biopsia, hacemos más cosas. Pero entonces también ahorita estamos haciendo la tipificación del virus. Hay virus de alto, mediano y bajo riesgo. Entonces estos virus, ¿qué es lo que van a hacer? Si hay alto riesgo, hay que cuidarla. Hay que estarla viendo cada 6 meses, cada vez al año. Un virus de mediano riesgo puede ser cada año, cada 2. Y de bajo riesgo podríamos darle oportunidad de verla cada 3, cada 4 años o poco más o poco menos. Aquí que estamos viendo, doctor. De hecho, vamos a agendar después un tema para hablar de esto específicamente, que me parece muy importante. ¿Qué tenemos acá, doctor? Básicamente esto es la cavidad uterina, ¿ves? La cavidad uterina donde tenemos
las lesiones precancerosas del cuello uterino, ¿verdad? Donde va de la displasia leve a la displasia moderada. Entonces esto es parte de lo que usted nos estaba hablando. Gracias a los compañeros por colocárnoslo. Sí, correcto. Entonces, en estos cuadritos que estamos viendo ya la evolución de esta displasia. De donde va de leve a moderado, severo, y al final va a terminar ya en un cáncer de cuello uterino. ¿Toda displasia fue provocada por un contagio de papiloma? Básicamente, las displasias uterinas son causadas por el virus del papiloma humano. Son displasias que van desde leve, moderado, severo, como vemos en el cuadrito. Al final, ¿qué significa leve, moderado, severo? Leve es cuando el virus está en un tercio del grosor del epitelio. Moderado, cuando ya llega a la mitad del grosor del epitelio. Y severo es básicamente cuando ya cruzó todo el endometrio, van bien toda la capita, y ya se está metiendo, ya está haciendo raíces hacia la parte interna del cuello uterino. Cuando esto ya ocurre, cuando estamos viendo allí en la parte derecha, en el último cuadrante, que dice el cáncer de cuello uterino, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el abordaje? Ya se rompió la capa protectora que era el epitelio, y ya se está metiendo dentro de la cavidad uterina, y el abordaje depende si es un cáncer in situ, un cáncer pequeñito, un cáncer invasor o un cáncer ya más avanzado, un carcinoma. Y el tratamiento de ellos depende mucho del cáncer que sea, entonces así vamos a darle tratamiento. Sí. Tengo varias consultas más, doctor. Correcto. Esto se puso bueno. Doña Ana Mora dice que la hija tiene 12 años, que su periodo vino hace 10 meses, le dura 15 días, pero ella utiliza toallas nocturnas, superfluido. 2 paquetes de 24, muchas veces no le rinden. Dice Ana que la llevó a hacerle un ultrasonido, no aparece nada anormal, está muy joven para que le den pastillas de planificación, o habrá otra cosa. Obviamente es una mamá que está preocupada porque le sacaron un fibroma y ella padeció de quistes ováricos. Ok, eso es muy importante la pregunta que hace doña Ana, y eso es lo que llamamos de la inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario. La niña, cuando le viene la menstruación, usualmente después de un año, ya va a tener una regla un poco más fluida, una regla más normal, pero bueno, el primer año es esperable cuando hay inmadurez, porque las hormonas todavía no se producen en forma natural. Pero bueno, esa señora sí es muy joven, darles pastillas de planificar a una niña tan joven va a disminuir el crecimiento. Si va a medir 1,90 m, va a medir 1,70 m, porque entonces las pastillas de planificar, cuando la niña está en desarrollo, cierran las diáfisis de los huesos y se quedan más pequeñitas. Eso por un lado. Y por otro lado, que no solamente existen pastillas de planificar, existe la progesterona como una forma importante de también poder ayudarles a estas niñas. Y existe también algunos otros métodos adicionales que podríamos estar evaluando a una niña Mari León dice: tengo una hija de 8 años y 10 meses. El mes pasado le bajó por primera vez y a los 15 días le volvió a bajar. ¿Esto es normal? Supongo que es parte de la explicación que usted está dándonos. Sí, el eje hipotálamo hipoficiario madura en un año. Dentro de un año, obviamente si no hay anemia, si no hay daños graves, estas pacientes podrían esperar a ver cómo hacemos. Pero obviamente ser evaluadas siempre es muy importante. Tati Leitón tiene 36 años, doctor. Tiene 3 meses de tomar pastillas para controlar el sangrado. Fue al ginecólogo, le dijo que todo estaba normal, pero los sangrados son abundantes y el útero le duele muchísimo. Que por cierto, ahora quisiera preguntarle por este dolor pélvico cuando el sangrado es anormal. Los coágulos son del tamaño de la palma de la mano. Sí. Y el útero me queda doliendo hasta 4 días después del sangrado. Con esta panorámica, ¿qué lectura hace usted? Sí, es muy posiblemente, obviamente hay que evaluarla. Lógicamente hay que evaluarla, hay que ver si la evaluación principal y más fidedigna es ultrasonido, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta señora? ¿Qué está pasando con esta paciente? ¿Qué pasa si ese sangrado? Porque es mucho, un coágulo, es un coágulo grande, ¿ves? ¿Habrá alguna enfermedad, alguna discrasia sanguínea? ¿Habrá algún problema de la coagulación? ¿Qué tiene esta señora o esta paciente para poder llegar a un diagnóstico certero? Para recomendación de las pacientes, ¿esta evaluación se hace cuando están sangrando, doctor, o cuando esto pasó? En cualquier momento. Sí, para nosotros los ginecólogos la evaluación puede ser en cualquier momento. Si está sangrando mucho, obviamente no va a esperar 2 meses para que después de que le pase la menstruación. Es decir, en el momento que esté sangrando es importante evaluarlas, porque es ahí donde podríamos tener más claro cuál es el diagnóstico definitivo. Muy bien. Ani Rodríguez, 2 consultitas más, doctor. Hace 5 años le encontraron 2 miomas pequeños en ultrasonido, tanto el pélvico como intravaginal. Nunca ha tenido sangrados, dolor o trastorno hormonal y no le recomendaron cirugía los doctores en aquel momento. Ahora tiene 51 años. Esto le ocurrió a los 46. ¿Debería preocuparse? Sí, debería preocuparse. Es importante, y recordemos, como le hablábamos hace un ratito, de la ubicación del fibroma. No es lo mismo un fibroma que se ubica dentro de la cavidad uterina, y le llamamos un fibroma
submucoso o dentro del músculo o fuera del músculo. Ella menciona mioma, es lo mismo. Sí, entonces, sí, en mioma, este caso. fibroma, leiomioma son sinónimos. Ok. El punto, Omar, es que ¿dónde está ubicado el fibroma? Está ubicado en el músculo, pues eso es un fibroma que es inocente de alguna manera, que no va a crecer mucho. Sabemos que se deshacen con la menopausia, que eventualmente no le va a generar un problema, pero si crece dentro de la cavidad, eso sí es un problema, porque entonces estas pacientes van a sangrar mucho, van a tener sangrados copiosos y posiblemente muchas de estas pacientes van a terminar en una histerectomía. Becca Char dice, tengo muchos años de padecer de sangrados, me detectaron pólipos, estoy a la espera de una cirugía, lo que me está pasando en este momento es que dejé de sangrar, pero el dolor es tremendo. Quisiera saber qué puede ser, tiene 41 años ella. Sí, Becca, definitivamente lo que hay que hacer con ella es quitar los pólipos, no tiene opción. Hay que retirarlos, ¿ves? Hay que quitarlos porque entonces se pueden quitar. La mejor forma de hacerlo por histeroscopía, es decir, es una camarita de video que se mete a través de la vagina, a través del útero, y los vemos, los ubicamos, los cortamos. Pólipos hay dos tipos, el de base 6 y el de base ancha. Entonces, ¿cuál tiene ella? Es importante saberlo. El de base ancha es más difícil de corregir, pero el de base 6 es cortar la base y sacarlo. Entonces, definitivamente el tratamiento para ella es quitar los pólipos. Don Walvin, siempre es un gusto. Muchas gracias por ayudar. ¿Algo más que agregar? Yo quisiera, tal vez como para cerrar la entrevista, Omar, decirles a las señoras que de pronto estos sangrados uterinos anormales tienen una consecuencia, tienen una causa y una consecuencia. No solamente la anemia, no solamente es el dolor, estas pacientes se sienten mal, esas pacientes les da pena a veces salir de casa, esas señoras a veces, no quiero ir ni al supermercado porque se me pasa la menstruación, ¿sí? No quiero tener intimidad porque esto me genera un problema con mi pareja, no quiero estar sangrando y teniendo contacto íntimo. Es decir, consulten, es que no es difícil, no es tan complicado, vamos a ver, un ultrasonido es una oportunidad buena de poder diagnosticar ese tipo de señoras, y por favor, entiendan que hay oportunidad de cura, es decir, no por eso están condenadas a no poder salir de casa, no por eso están condenadas a no tener una vida normal, sino la consulta siempre es muy importante. Gracias, doctor. Ginecólogo Walvin Sánchez, estoy seguro que usted está listo o lista para anotar los números de teléfono que le ofrece el doctor. Básicamente 2690-5500. Ahí lo tiene, 2690-5500. También le ofrece redes sociales, que es Hospital San Rafael Arcángel. Y le ofrece el doctor una página en internet para que usted consulte. Me imagino que aquí usted brinda horarios, doctor, y otro tipo de recomendaciones. www.hcsanrafael.com. Así. Sí, señor. ¿Verdad? Doctor, muchas gracias. ¿Usted atiende solo allá arriba, en Guanacaste? De momento estamos en Guanacaste, sí tenemos allá la consulta, pero bueno, siempre serán bienvenidas las consultas que uno pudiera hacer, y si no, pues podremos ayudar a través de algunos de los compañeros que están en San José o alguna cosa. Me parece formidable. Gracias, doctor. Un placer. Recuerde que pueden repasar esta entrevista dentro de un rato en el Facebook de Buen Día para que la repasen. Siempre es importante este tipo de temas tenerlos bien presentes.